Interesante problema de electromagnetismo y más concretamente se trata del campo magnético creado por una corriente eléctrica. La letra dice: un circuito cerrado está formado por dos semicírculos de radios 40 centímetros, este radio será 40 y el pequeño 20 centímetros, conectados entre sí por segmentos rectilíneos, tal y como se muestra en la figura. Una corriente fluye por este circuito en sentido horario. ¿Cuánto vale esa corriente? Otra vez estamos ante un problema de esta carrera de grado en Ingeniería Física y Matemática, en el cual a los problemas o los resultados están mal o le faltan datos. Entonces, yo a esta corriente le voy a dar el valor de 20 amperes porque me he tomado el trabajo de hacer el problema y calcular la corriente para que podamos llegar a este resultado. Bueno, sigamos. Determine el campo magnético en el punto P. Nosotros podemos aplicar, digamos, de memoria la ecuación que tenemos para calcular el campo magnético creado por una espira, pero yo prefiero primero hacer la demostración y luego ya hacemos la aplicación. Para hacer la demostración vamos a utilizar la ley de Biot y Savart, que establece que si circula una corriente I a través de una espira, por ejemplo como la que he dibujado aquí, una espira circular, ocurrirá que esta corriente, si tenemos en cuenta un pequeño elemento, o sea, un pequeño segmentito diferencial de L, un pequeño trocito de esa espira, generará en este punto un campo magnético. Esa es la idea de la ley de Biot y Savart. Entonces, el campo magnético creado por este elemento de desplazamiento, este elemento de trayectoria de la espira por el que circula la corriente I, se puede calcular mediante esta forma. Veamos una cosa, R es la distancia del elemento de la espira que estamos considerando con respecto al punto donde queremos calcular el campo. Notemos que tanto dl como r, para cualquier dl que elijamos, serán perpendiculares. Estos dos vectores serán perpendiculares. Y lo que aparece aquí es el producto vectorial de estos dos vectores. Para trabajar vectorialmente, voy a elegir un par de ejes instantáneos. Como la espira está en el plano, elegiré un par de ejes instantáneos, X e Y, que voy a dibujar ahora. Aquí tenemos el eje X y aquí tenemos el eje Y. Por tanto, al hacer nuestra deducción, para tratar el producto vectorial, podemos escribir lo siguiente, que el elemento de campo magnético creado por dl en el centro de la espira será igual a mu sub 0 por I dividido 4pi por r al cubo, y dl, este vectorcito, lo voy a poder escribir como su módulo multiplicado por el versor, que será el versor J, porque dl está apuntando hacia las I positivas. Entonces le voy a poner el versor J, que es el que nos caracteriza el eje Y. Y ahora viene producto vectorial R, que lo voy a escribir con su módulo, y como apunta en la dirección positiva del eje X, lo voy a acompañar del versor Y, que es el que nos caracteriza el eje X. Por tanto, el campo podremos escribirlo como mu sub 0i sobre 4pi r cubo por dl por r, dl por r, y ahora dejo que j e i se multipliquen vectorialmente, producto vectorial. Entonces, ¿cómo resolvemos el producto vectorial? Ya he enseñado que nosotros podemos hacer este esquemita. Colocamos el eje X y en lugar del eje X colocamos el versor Y, que es el que lo identifica. En el eje Y colocaríamos J, y perpendicular a ambos, y perpendicular a la pantalla, colocaríamos el versor K, que identifica el eje Z. Entonces, ¿qué producto tenemos que hacer nosotros? J por I. Entonces, si nos movemos, por decirlo de alguna forma, si nos movemos en sentido horario, cuando hago el producto vectorial de estos dos vectores,
me va a dar el vector opuesto de K. Es decir, que esto me estará dando menos K. Vamos a recordar la regla. Vamos a movernos en sentido antihorario. En sentido antihorario, I, producto vectorial J, me da K. J, producto vectorial K, me da I. Y K, producto vectorial I, me da J. Es decir, que cuando nos movemos en sentido antihorario, el producto vectorial de dos vectores me da el otro vector. Pero cuando nos movemos en sentido horario, el producto vectorial de dos vectores me da el opuesto del otro vector. Por eso he puesto aquí menos K. Por ejemplo, K por J, ¿qué me dará? Me dará menos I. J por I, ¿qué me da? Menos K. I por K, ¿qué me dará? Menos J. Sigamos. Reordenando lo que tenemos aquí, puse mu0i sobre 4πr al cubo multiplicado por r, el menos k lo puse aquí y aquí multiplicando por el diferencial de L. Bueno, vemos que podemos simplificar este r con 1 de este r al cubo en el denominador y me quedará r al cuadrado. Entonces ahora voy a trabajar con esta expresión. Recordando que diferencial de L es un pequeño segmentito, un pequeño segmento de esta circunferencia, si yo quiero saber el campo total en el centro, en este punto, lo que tendré que hacer será integrar a ambos lados del signo de igual. Entonces, ¿qué me va a quedar? Mu sub 0 por i sobre 4pi por r al cuadrado por menos k por la integral de diferencial de L. ¿Qué límite de integración tendrá diferencial de L? Irá desde 0 hasta el perímetro de la circunferencia, porque si seguimos trazando los pequeños vectorcitos, vamos a hacerlo, seguimos trazando los pequeños vectorcitos, trazo uno, el otro, hasta completar todo el recorrido, porque la integral de diferencial de L me dice que yo tengo que hacer la suma de todos los vectorcitos a lo largo de la circunferencia cerrada. Por tanto, si yo sumo todos estos vectores, ¿qué me va a dar? Me va a dar el perímetro de la circunferencia, que es 2pi por r. Ese es el perímetro de la circunferencia. Por tanto, finalmente, de este lado, la integral me dará el campo total en el centro, y eso será igual a mu sub 0 por i sobre 4 por pi por r al cuadrado por menos k sobre 2pi por r, que es el resultado de la integral. Muy bien, entonces, simplificando 2pi entre 4pi me queda un 2 debajo y r, simplificado con el cuadrado, al final, ¿qué es lo que me va a quedar? Que el campo magnético en el centro de la espira, cuando la corriente tiene este sentido horario, me va a quedar mu sub 0 por i sobre 2r en menos k. Entonces puedo representar ese campo magnético. Si está en menos k, quiere decir que es perpendicular al plano, según el eje z. Y como es en menos k, apuntará hacia la z negativa, que será entrante. Entonces, un campo magnético entrante en el centro lo dibujamos con un círculo y una cruz. No quedó muy bien, pero bueno, un círculo y una cruz. Ese es el campo magnético total en el centro de la espira. También podemos hacer lo siguiente. Esto no es una espira completa, es media espira, pero el campo que esta media espira provoca en el punto P, si queremos hacerlo más gráficamente, podemos usar la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha la tenemos que aplicar de esta forma. Los dedos curvados de la mano derecha tienen que indicar hacia dónde va la corriente. Estaríamos trabajando con esta parte, ¿no?, de arriba. Bueno, y el pulgar extendido me indica hacia dónde apunta el campo magnético, que como es entrante, porque el pulgar apunta hacia adentro, así dibujaremos el campo magnético por este tramo que le podríamos llamar campo magnético 1. ¿Qué pasa con este tramo de aquí abajo? Bueno, lo mismo, ahí he aplicado la regla de esta forma y el campo también me da entrante. Entonces en el centro le vamos a llamar B2.
Por tanto, el campo total en el punto P podrá ser la suma del campo magnético 1 más el campo magnético 2. Bien, ¿cómo puedo yo calcular el campo magnético 1? ¿Plantear otra vez la ley de Biot-Savart? Sí, cómo no, lo puedo hacer si quiero. Pero vamos a ver, yo sé lo siguiente, acabo de calcular que el campo magnético para una espira completa es mu sub 0i sobre 2 por R. Por lo tanto, si tengo media espira, simplemente multiplico esta expresión por un medio. Y aquí voy a poner R1 porque el campo 1 yo le he llamado al que crea esta parte de la corriente, no esta parte de la espira. Y a eso, esto está en menos K, porque ya hemos hecho la deducción y el dedo de la mano derecha nos lo dice, que esto está en menos K. Y a esto, ¿qué tenemos que sumarle? Tenemos que sumarle, como tenemos media espira, un medio de mu sub 0 por i sobre 2 por r sub 2 y menos K. Entonces, esto nos va a quedar un cuarto de mu sub 0 por i, que lo saco de factor común, por menos K, que también lo saco de factor común, y dentro de un paréntesis nos quedará 1 sobre R1 más 1 sobre R sub 2. Y ahora aquí podemos poner un común denominador. Y entonces nos quedará un cuarto por mu sub 0 por i por menos K, y poniendo el común denominador R1 por R2, arriba nos queda R2 más R1. Sustituyendo, y haciendo cuentas, sustituimos y nos da el valor esperado. Ahora bien, vamos a ver, la unidad del campo es el Tesla, que tiene que surgir de aquí. Entonces, ¿cuáles son las simplificaciones que podemos hacer? Por ejemplo, ampere dividido ampere me da 1, entonces se simplifica. Aquí, metro con metro cuadrado me queda un metro. Entonces, este metro que está aquí, dividido este otro metro que está abajo, me da 1. O sea que en definitiva, el análisis dimensional nos lleva a que nuestro resultado es correcto, ya que el campo magnético se mide en Tesla. Bueno, quiero aprovechar para agradecer a todos los compañeros que se siguen suscribiendo, que se han suscrito y que siguen suscribiéndose, porque con esto logramos que el canal sea más visible, ayudamos a más compañeros y podemos revertir, cambiarle la cara a los resultados de física en la universidad y hacer que la gente pueda disfrutar salvando, sonriendo y salvando el examen de física, y no ese panorama desolador de que de 200 alumnos salvan 1 o 2 el examen de física. Tenemos que ser altruistas y compartir esto. Y la mejor forma de compartirlo, que pueden hacerlo individualmente, es suscribiéndose. O sea, y para suscribirse, lo único que tienen que hacer, es darle ahí con el dedito, donde dice suscribirse, el cuadradito rojo, con el símbolo del play ahí en blanco. Eso no les va a crear ningún tipo de compromiso ni de molestia. Ahora, si quieren seguir recibiendo las actualizaciones de los vídeos, ahí tienen que activar las notificaciones. Entonces, cada vez que yo subo un vídeo, recibirán la notificación. Otra cosa que es un aliciente para quien dedica el tiempo a ayudar a los demás con este tipo de canales útiles, es que si les ha gustado el vídeo, le den un like, o un comentario, como los que me ponen muy bonitos. Y eso es un aliciente enorme para seguir adelante. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.